al tema de las MIPES o pymes, como algunos lo llaman, y cuáles son sus diferencias. Y también vamos a tocar un poquito, abordar el tema de la formalización, cómo se formalizan, y también el régimen tributario que tiene. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar con la exposición de manera corrida. Si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, van tomando nota y en la parte final de la exposición vamos a absolver sus dudas y sus consultas. Yo espero que sea lo más clara posible. Si no han entendido bien algo, también igual lo puedo repetir, no hay ningún problema. Y vamos desarrollando la actividad, sobre todo para que ustedes como empresarios del tema deportivo puedan orientar sus organizaciones o sus empresas personales a la formalidad, como bien decía el anfitrión, que si no somos formales no existimos en el mundo visible y no, por ende no podemos crecer como empresa, como negocio. Entonces, te agradecería pongas el PPT para poder compartirlo en pantalla y poder empezar con la exposición. Bien, ahí tenemos el tema de la Constitución y formación de MIPES deportivas, porque ustedes están dentro del ámbito deportivo, pero ahí hay que hacer una aclaración. En definitiva, las MIPES son de manera general. ¿Y qué significan estas siglas? Significan micro y pequeñas empresas. Algunos le dicen pymes, pero las pymes ya son pequeñas y medianas empresas. Pues hay una diferenciación, una serie de leyes dadas a estas micro y pequeñas empresas para que ellas puedan tener una facilidad. El Estado les ha dado unas facilidades tanto laborales, para sus planillas, como para su tributación, con tal de que ellas puedan mantenerse en actividad y en formalidad, ¿no? El siguiente, por favor. Puedes seguir dándole para ver la pantalla completa. Sí, ahí quería llegar. Entonces, ¿qué tipos de personas existen en nuestro ordenamiento jurídico? El Perú tiene dos tipos de personas: las personas naturales con actividad económica que pueden generar un RUC, y las personas jurídicas que desarrollan actividad económica. ¿Cuál es la diferenciación? Vamos a tratar un poco más adelante cada una, pero la diferenciación de cada una de ellas es que básicamente en una la responsabilidad es personalísima, o sea, si yo soy una persona natural que saco un RUC para iniciar una actividad, yo voy a hacerme cargo y voy a asumir todas las responsabilidades como persona natural de mi negocio, de mi actividad económica. En cambio, si yo me vuelvo una persona jurídica, voy a hacer un desliz, un deslindamiento entre lo que soy yo como persona natural y lo que va a ser mi empresa, tanto en su patrimonio como en sus deudas, y más adelante lo vamos a ver a detalle. ¿Qué tipos de personas jurídicas existen? Existen las principales que vamos a tocar hoy día, que son las más comunes: la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada; la sociedad de responsabilidad limitada; la sociedad anónima cerrada; y la sociedad anónima como tal, o también conocida como sociedad anónima abierta, ¿no? Siguiente, por favor. Ya hablábamos un poco de las personas naturales. Entonces, ¿quiénes son las personas naturales? Cualquier persona como nosotros que deseen tener una actividad económica y que para ello pues van a necesitar contribuir al Registro Único de Contribuyentes, que es el RUC, que se registra en la SUNAT de manera gratuita, en línea, tan solo con su DNI. No requiere este tipo de persona una inscripción en registros públicos, o sea, en la SUNAT. No vas a tener que hacer ninguna minuta, ninguna escritura pública, por ende no vas a tener este costo adicional, pero sin embargo, ¿cuál va a ser la desventaja de este tipo de personas? Ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. La desventaja que ya venía más o menos explicando es algunas limitaciones puntuales, ¿no? Uno, la responsabilidad de este tipo de personas se extiende a todo su patrimonio. O sea, si tú en tu negocio sacaste un préstamo,
Para tu negocio no vas a poder decir, ah, no, ese préstamo solo se va a llevar los bienes del negocio. Van a ir contra tu carro, contra tu casa, contra tu perro, contra todo lo que tengas. Entonces no hay una separación ahí, no se puede proteger tus ingresos personales de tus ingresos empresariales, ¿no? Esta es una desventaja bastante marcada en este tipo de personas debido a que no es tan recomendable si tú vas a hacer negocios de mayor índole, de mayor grado. Este tipo de personas o este tipo de régimen tributario ha sido creado básicamente para los negocios más pequeños, para, digamos, bodegas, se me ocurre, ¿qué más? Peluquerías, donde la persona que atiende o que da el servicio es la misma persona que es a la vez el dueño de la empresa, como que es todo a la vez, ¿no? Entonces, tiene también otra limitante, es que solo puede dar ticket, solo puede dar boleta, no puede dar factura. Entonces, hay una serie ahí de desventajas que habría que pensarlo, ¿no? Ahora, si tu facturación o tu negocio no es muy grande, pues podrías arriesgarte a considerar este tipo de personas. Pero yo particularmente preferiría que si ustedes, como tienen que ser, piensan en grande, quieren llegar a ser una empresa poderosa, delimiten su ingreso a la formalidad entre lo que es su persona natural con una persona jurídica, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entre las personas jurídicas, como venía comentando, hay algunas típicas, entre ellas la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, es una de las más comunes. ¿Por qué? Porque solo necesitas una persona. O sea, puedes hacer lo mismo que con la persona natural, pero sin embargo vas a diferenciarla, tu actividad y evidentemente tu ingreso, tu patrimonio de tu persona individual con tu persona jurídica. Entonces, si tú tienes solo tu voluntad para crear una empresa y es unipersonal, eso es el tipo de empresa que te convendría crear para que no puedas verte pues después en problemas con el tema. Por ejemplo, yo he visto algunos casos en los que crean su empresa, no sacan un RUC de persona natural y no de persona jurídica, y a las finales se van hasta contra la casa de uno, contra muchas veces los bienes personales dentro de la casa, a través de embargos y cosas así. Entonces, para protegerte de esto, es mejor una IRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Igualmente, esta empresa tiene la responsabilidad, como decía, hacia el negocio. Esto quiere decir que tu empresa va a tener una pequeña vida propia, entonces tú ya no vas a comprar como Aceli Rabasa, por ejemplo, yo, si no vas a comprar como la empresa, digamos, se llame La Joya, como la empresa La Joya. Y toda tu actividad va a generar en torno a la creación de esta nueva persona jurídica, pese a que es una empresa de una sola persona. Siguiente, por favor. La denominación puede ser cualquiera, la que uno escoja. Al final, las siglas que las identifican como empresa individual de responsabilidad limitada, IRL, de manera abreviada. Y también esta es una empresa, un tipo de persona jurídica de muy fácil manejo, porque nada más necesita como órganos al titular, que es el dueño de la empresa, y a un gerente que puede ser designado por el titular para que esté a cargo de la administración y de la representación. Inclusive, el mismo titular puede asumir este cargo y dándose las facultades necesarias para ello. Entonces, cuando tú creas una IRL, puede ser, como decía, un poco tú mismo un todo, pero delimitando la persona natural que eres de la persona jurídica que estás creando. Siguiente, por favor. Luego, ya cuando se requieren dos voluntades o cuando hay dos personas que quieren crear un negocio, estamos hablando de las SRLs o las sociedades de responsabilidad limitada.
Este tipo de empresa, como bien lo veníamos mencionando, se requiere como mínimo de 2 personas, ya no puedes hacer tú solito porque tú quieres crear, sino tienes que ser 2. Y el capital está integrado, puede ser por dinero en efectivo, como también puede ser con bienes de capital o bienes pagados también, ¿no? La responsabilidad de los socios también se encuentra delimitada, o sea, ellos no responden como socios de manera personal, sino la empresa con los bienes que hacen en la constitución o con los bienes que van adquiriendo dentro de la vida que tenga la sociedad, ¿no? Eh, digamos, es una alternativa interesante para empresas pequeñas, pero de voluntades de 2 o 3 o más socios. La limitante es como máximo 20 y no se puede extender de eso. Así que si ustedes tienen por ahí, no sé, pues a veces en el ámbito familiar nada más una prima, un tío, y quieren asociarse, invertir un capitalito, mira, yo tengo una máquina de coser, por decirlo, y la otra persona sabe de deporte, queremos hacer polos deportivos. Entonces, eso una buena opción para ese tipo de empresa, porque también es importante formalizarse, y aquí sí van a poder generar todas las, los documentos tributarios necesarios, facturas, boletas, etcétera. Entonces sería este el camino indicado, considero yo, ¿no? Seguimos, por favor. Como decíamos, aquí la denominación puede ser cualquiera, igual que en todas, vamos a ver en el sucesivo, y las siglas finales, SRL, que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que te indica que sociedad son más de 2, y se diferencia del anterior, que es individual, o sea, de una sola persona. Aquí se extiende un poquito los órganos. En el otro decíamos que una persona puede ser todo, ¿no? Tanto el titular como el gerente a la vez. En este hay una Junta General de Socios, que es el órgano máximo, y están representados todos los socios. El gerente, que sí tiene que ser designado, igual se puede encargar la gerencia a uno de los socios, no hay ningún impedimento, y un subgerente en caso de que el gerente no pueda administrar o representar a la empresa, ¿no? Por precaución. Siguiente, por favor. Luego de ello nos encontramos con las personas jurídicas denominadas SAC. Ustedes habrán escuchado mucho aquí, las empresas grandes en nuestro país son las sociedades anónimas cerradas. ¿Por qué? Porque son típicas de nuestro ordenamiento legal, de nuestro ordenamiento tributario jurídico. Aquí también se necesita como sociedad, todas las sociedades tienen que ser más de uno, o sea, a partir de dos voluntades. También aquí es no mayor de 20. Puede otorgarse en el estatuto para la creación también pago en efectivo, bienes, para poder inscribirlas. Y de alguna manera surge, no sé si como reemplazo es la palabra correcta, pero como alternativa podría ser a la sociedad de responsabilidad limitada para empresas un poco más grandes, para empresas, si bien es cierto, familiares, pero un poco más grandes que podrían ser. Por ejemplo, ¿no? Me imagino yo que en el ejemplo anterior que hablábamos de una persona que tiene su máquina de coser y uno de ustedes que quiere hacer polos deportivos, pues se le podría adicionar de repente alguna tercera o cuarta voluntad y hacer una empresa un poco de mayor magnitud, con un capitalito de un tercero en dinero en efectivo que quiera intervenir para poder, no sé, pues no vender un determinado número, sino venderle a empresas de toda la región Junín, por decir, ¿no? Me quiero recorrer todo Junín para vender polos en Junín. Entonces, como ya el costo de inversión es mayor, entonces de repente necesitan un poco más de bienes o de dinero en efectivo para darle vida a este tipo de personas, ¿no? Siguiente, por favor. Denominación puede ser cualquiera,
el nombre que ustedes deseen. Ya vamos a ver más adelante en los pasos para la inscripción que se hace una búsqueda primero, obviamente que el nombre no se repita con otras que ya están inscritas en el sistema. Y al final las siglas SAC, ¿no? SAC. Y los órganos, un poco más grande también, cada vez se vuelve más grande, porque las empresas entienden que van de menor a mayor tamaño, ¿no? Pues acá no solo hay la Junta General de Accionistas, que también había en la anterior, el gerente, el subgerente, que también habían, sino también el directorio, que es, en este caso, el directorio es facultativo. Sin embargo, ya habla la ley sobre este tema del directorio y bien lo pueden poner o no. Sin embargo, la mayoría de SACs que conozco, que son un poco de medianas a grandes, ya no son micros ni pequeñas, generalmente optan por el directorio porque es el órgano de la dirección, como su nombre lo dice, y está a cargo de la Junta General normalmente, ¿no? Es por ello que ellos toman las decisiones en sesiones de directorio de hacia dónde se va a orientar la empresa, ¿no? Siguiente, por favor. La SA es una empresa que tiene que tener también, como toda sociedad, un mínimo de 2 accionistas, y esta sí es una empresa mucho más grande, muchísimo más grande, y le he querido tocar para que ustedes puedan tener conocimiento, si bien es cierto, no está en el ámbito de las pequeñas, pero cuando ustedes ya sean pues una transnacional, van a necesitar crear un tipo, o migrar de una de las empresas anteriores a este tipo de empresa, porque este no tiene número máximo de accionistas, puede ser ilimitado. Asimismo, esta sí, por ejemplo, puede cotizar en bolsa sus acciones, debe inscribirse en bolsa y pueden optar por cotizar sus acciones mediante las bolsas y hacer crear así de esa manera empresas pues como Facebook, como, no sé, se me ocurren las empresas más grandes que además con Alicor en Perú, por ejemplo, ¿no? Alicor en Perú es una SA que cotiza en bolsa y vende acciones cada cierto tiempo, ¿no? Igual, esta es una empresa que quería mencionarles, como les decía, para que ustedes tengan una visión a futuro y puedan tener también la visión del mapeo completo de personas jurídicas, ¿no? Siguiente, por favor. La denominación puede ser la que ellos elijan y las siglas finales, que son las que cambian, es SA. Y los órganos se mantienen como el anterior, pero con la diferencia que el directorio, decíamos que en el anterior era facultativo, o sea que puede que sí, puede que no, ustedes deciden, pero en esta sí es obligatorio. El directorio es obligatorio y tiene que estar conformado por un mínimo de 3 personas. El gerente ya lo hemos visto, el subgerente también, y la Junta General de Accionistas es la que las últimas 3 tienen en común. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, yo ya les hablé ahorita de las personas jurídicas. Ahora, ya ustedes más o menos han entendido, me dicen, ya yo quiero formar una IRL para empezar, porque soy una persona sola, yo quiero sacar mi emprendimiento, quiero sacar mi negocio, pero ¿qué es lo primero que debo hacer? Bien, entonces, lo primerito que deben hacer es en registros públicos preguntar si el nombre que tú le quieres dar a tu empresa existe en el sistema de SUNAT. Vas, haces una búsqueda, en la búsqueda en promedio, no tengo los tasas actualizadas, pero debe costar 5 soles, 7 soles, no más, y luego de ello, si no es, o sea, si nadie tiene ese nombre, después de hacer la búsqueda, tú haces una reserva de nombre, así se le denomina. ¿Para qué? Para que mientras tengas la idea del nombre, hasta que ingreses tus documentos de constitución de tu empresa, en este caso, la minuta que voy a pasar a explicar y la escritura pública, ese nombre nadie lo puede utilizar. Eso se llama reserva, por eso se llama reserva, porque este nombre va a estar como que bloqueado para ti. Luego de bloquear el nombre, hay que redactar con un abogado, es obligatorio porque lo tiene que firmar un letrado de todas maneras, la constitución, la minuta de constitución, y la minuta
no es otra cosa en realidad, la minuta de constitución, que un documento que hace un abogado donde expresa tu voluntad de constituir una empresa y que tiene en su inserto el acta de constitución. Este acta de constitución es un documento que básicamente dice: siendo tal día, en tal lugar, he decidido o hemos decidido, dependiendo si es una IRL o una SRL o una SAC o una SA, que queremos formar una empresa. Y va a estar detallado tu domicilio, tu capital social, con cuánto de dinero vas a incorporar tu empresa al sistema. Eso es facultativo, puede ser desde un sol hasta millones, 2 millones que quieras. Y luego de hacer ese documento con estos requisitos básicos, bueno, ahí vas a figurar también, en todo caso, si vas a tener directorio, quiénes son tus gerentes, cuáles son las facultades de tu gerente y de tu subgerente de existir, y si tienes directorio o no, quiénes son y cuáles son sus facultades también, acorde a ley, evidentemente. Luego que ya tienes este documentito y que ya está firmado, tanto por los que constituyen como por el abogado, se va a acudir a la notaría pública, y en la notaría pública vas a solicitar una escritura pública. El notario, ¿qué es lo que hace? Él agarra el documento que tú le entregas, lo inserta en sus escrituras y le da vida de escritura pública para poder ingresarlo él mismo a la SUNAT, que es registros públicos, ¿no? Del ámbito o de la región donde tú quieras constituir tu empresa, ¿no? Por ejemplo, si es acá en Lima, va a ser a la SUNAT de Lima; si es en Loreto, a la SUNAT de Loreto, y así en todos los departamentos hay una sede. Luego, ya que tienes esto y es ingresado en registros públicos, lo evalúan si hay alguna observación, o si hay alguna carencia que tiene, algún defecto que tiene. Entonces te lo van a hacer saber. Si es subsanable, lo vas a subsanar, o sea, lo vas a poder remediar, y luego de ello ya proceden a darte vida jurídica como tal, ¿no? Dice, tal persona, o tales personas han formado la empresa tal, y se llama, eso se llama partida registral. ¿Y en qué libro se inscribe? En el libro de personas jurídicas de registros públicos. Porque en registros públicos existen 4 libros: el libro de personas naturales, donde normalmente se inscriben testamentos, divorcios, etcétera, de cosas personalísimas, sucesiones intestadas, cosas así. El libro inmuebles, donde están las casas, muebles o vehiculares, que son todas las propiedades vehiculares, y el libro de personas jurídicas, donde se inscriben las empresas. Luego de ello, ya con ese documentito, tú puedes ir a sacar tu RUC en SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria que tiene el país, y el trámite en SUNAT sí es completamente gratis, con la ficha de inscripción registral y con el DNI del representante legal. Y con eso ya estás inmerso en el sistema de la formalidad. Continuamos, por favor. Aquí es al lado de SUNAT un pequeño esquema para que si desean después ustedes le pueden tomar fotos, también les pueden compartir el PPT con ustedes, de más o menos cuáles son los pasos que yo he mencionado, y como esto es de SUNAT un poquito más extenso, respecto a la creación de las personas jurídicas, ¿no? Como ya habíamos hablado, aquí está la elaboración de la minuta, luego la elevación a escritura pública en notaría, la inscripción en SUNAR, en el paso 3, en el paso 4, la inscripción del RUC, que ahí nos hemos quedado, y estos 3 pasos a continuación, SUNAR te está diciendo qué es lo que necesitas hacer también, ¿no? Autorización de permisos especiales en el sector que corresponda. Por ejemplo, si tú eres un colegio, vas como un colegio, obviamente no puedes operar solo con el RUC, tienes que ir al Ministerio de Educación a sacar las autorizaciones necesarias para que tu colegio pueda operar, ¿no? O si, por ejemplo, eres un hotel, tampoco puedes operar solo con tu RUC, hay ciertos permisos que se tienen que sacar, ¿no? En cada sector, dependiendo del rubro de la actividad que tengas. En el municipio también de tu sector, se van a tener que solicitar, si vas a abrir un local, una licencia de funcionamiento municipal para que puedas atender en un local, ¿no? Ahora, en la época de la que vivimos, a veces hay empresas que
que no necesitan local de funcionamiento, entonces están operando directamente desde el mundo virtual. Pero sin embargo, en el tema físico, en el tema, por ejemplo, de talleres y esas cosas, siempre se tiene que poner una dirección igual de representación, ¿no? Que muchas veces termina siendo, cuando son pequeñas empresas, a veces hasta la casa de uno mismo en la dirección, no hay incompatibilidad con eso, así que no hay ningún problema. Y finalmente, aquí en SUNAT sí nos hablan de registrarse como empleador y registrar trabajadores. Si tú ya has creado tu empresa y vas a necesitar trabajadores, porque hemos visto que hay empresas que solo la maneja uno solo, pero nada impide que tú crezcas un poco y necesites trabajadores, pues vas a tener que inscribirlos también en SUNAT, ¿no? Hay un registro, se llama T-Registro en SUNAT, en donde tú inscribes a tus trabajadores y de acuerdo al régimen en el que te encuentres, vas a tener ciertas responsabilidades con tus trabajadores aparte del sueldo que les tienes que pagar, ¿no? Luego están los libros contables que se llevan, que dependiendo, no del tipo de empresa, sino del régimen de tributación en que te encuentres, vas a tener que llenar o ingresar, ¿no? Los libros contables, básicamente, en palabras sencillas, son todo lo que tú compras, todo lo que tú gastas, todo lo que ingresa, todo lo que sale, ¿no? Costos y gastos normalmente son los más comunes, pero no todos están obligados a tener libros de ingresos y egresos, no todos están obligados a tener la contabilidad completa, sino eso va a depender no del tipo de persona jurídica o de empresa que hayas constituido, sino del régimen tributario al que te sometas. Por eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito, he querido hablar ahora un poco, no solo de la constitución y la formalización, sino también de los regímenes tributarios que existen en nuestro ordenamiento legal, ¿no? Y para que ustedes tengan conocimiento, en nuestro país hay 5 tipos de, de rentas o de categorías para el impuesto a la renta. En nuestro país, aparte del IGB, que es el impuesto general a las ventas, que todo el que vende paga, también existe el impuesto a la renta. ¿Qué es este impuesto a la renta? Si bien es cierto, cuando tú haces un negocio, compras algo, vendes algo, tu utilidad, esa es tu renta, digamos, ¿no? Esa utilidad que tú generas. De esa utilidad tienes que pagar un determinado impuesto de acuerdo a la actividad que realizas. Por ejemplo, en primera categoría están los arrendamientos. Cuando ustedes alquilan un cuarto en su casa, una casa, o un departamento, cuando tienen arrendamientos, tienen que pagar un impuesto. Esa es la primera categoría de impuestos. Aquí me estoy extendiendo un poco a todas para que tengan un panorama, pero la que le corresponde netamente a las empresas es la tercera categoría, como vamos a ver. La segunda categoría es para venta de inmuebles, para intereses, regalías, patentes, están tipificadas dentro de esta segunda categoría. Y la tercera categoría son rentas empresariales, precisamente de las rentas que son las que pagan las empresas. Tienen una diferenciación, de acuerdo, como les decía, al régimen en el que se encuentren, que vamos a proceder a ver en las siguientes diapositivas. Cuarta y quinta renta son básicamente para trabajadores. La distinción es, uno, le corresponde a los trabajadores independientes, que es la cuarta, y otro le corresponde a los dependientes. O sea, uno es a los que trabajan por su cuenta y otro es a los que trabajan para una institución, para una empresa, para un determinado empleador, ¿no? Por eso se les llama dependientes. Siguiente, por favor. Bien, entonces, seguimos aquí. Decía que hay varios regímenes tributarios, como hemos podido ver, pero hay también diferentes formas de pagar estos impuestos o tributos como nosotros le conocemos. Uno de ellos es el régimen RUS.
que es régimen único simplificado, que es nuevo porque la ley últimamente le ha dado mayores beneficios, y el RUS está dirigido básicamente a las personas que tienen pequeños negocios, las personas naturales, por ejemplo. ¿Se acuerdan las personas naturales que estábamos viendo? Esas personas normalmente están dentro de este régimen porque generan renta por lo general por un oficio, peluquerías, bodegas, cosas así muy pequeñas, ¿no? Aparte porque tiene una limitante en ingresos mensuales que tú no puedes superar porque si no, no te puedes acoger a este régimen. Entonces, este es un régimen, como su nombre bien lo dice, bien simple, simplificado, trata de hacerlo más eh, fácil, digerible posible al que tributa, y por eso está dirigido a este tipo de personas naturales con RUT, o en su defecto una empresa IRL muy pequeñita, ¿no? Se efectúa un único pago mensual, evidentemente en una tasa que no supera, ahora vamos a ver cuál es la cantidad. No hay obligación de presentar declaraciones ni anuales ni mensuales, solo pagas ante la SUNAT el pago y ya con eso no tienes mayor dificultad ni penalidades ni nada por el estilo. Solo se puede emitir, esta es una limitante de este tipo de régimen, boletas. Por eso decía que son para empresas muy chiquitas, porque si tú quieres, por ejemplo, que te compre otra empresa no te va a comprar con boleta, te tiene que comprar con factura. Entonces, este régimen no te favorece, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver las categorías de este régimen, y son categoría 1 hasta 5.000 soles, o sea que tus ingresos mensuales sean máximo 5.000 soles, como pueden ver es un régimen bien chiquito, con lo cual tú estarías pagando de impuesto al mes solo 20 soles. Y en segunda categoría están los ingresos que no sobrepasen los 8.000 soles, o sea, se entiende de 5.000 a 8.000, que van a pagar un monto mensual de 50 soles. Acá no importa cuánto es tu renta, o sea, no importa si lo que compras restado de lo que vendes te genera una renta, sino simplemente dice ingresos o compras hasta ese monto, nada más. Siguiente, por favor. Hay un cronograma mensual para el pago, se paga todos los meses esta cantidad, sales pagando al año, pues, se supone que menos que lo podrías pagar en los otros regímenes, pero eso es muy relativo porque habría que ver específicamente cuánto es tu fuente de ingresos y tus egresos para poder comparar si te conviene o no. Pero como les decía en un inicio, esto es para empresas ni siquiera para empresas, para personas naturales con RUC, y hasta ahí paro de contar en mi experiencia, ¿no? Pero hay que analizar cada caso. Después está el régimen especial, que este es un régimen, como su nombre lo dice, un poco, no como en general, sino un poco más favorable, digamos, para las personas con negocios y las personas jurídicas que tengan un poquito más de actividad y sus ingresos mensuales superen esos montos que hemos visto anteriormente, de 5.000 o de 8.000 soles, ¿no? Entonces aquí también están incluidos, digamos, las actividades como el comercio, la industria, la manufacturación de productos, entre otros, pero siempre y cuando no se pasen de los montos que hemos visto, perdón, superen los montos que hemos visto anteriormente, aunque nada te impide que si tú tienes los montos anteriores también te puedas acoger a este tipo de régimen. Ojo, una cosa es el régimen, otra cosa es el tipo de persona que ya hemos venido analizando, ¿no? Después, aquí sí se llevan dos registros contables, los básicos, que son compras y ventas. Cuánto compras, cuánto vendes, tienes que estar en tus libros, que ahora todo es de manera electrónica, pero antiguamente se hacían tus libros, como se les conocía como libros de compras y libros de ventas, ¿no? Se presentan declaraciones mensuales y no se presentan declaraciones anuales, digamos que por eso le llaman régimen especial de renta también, porque lo normal es que se presenten anuales en los otros regímenes más generales que vamos a pasar a ver. También una ventaja de este régimen es que puedes emitir ya facturas, en el anterior solo podías emitir
boletas de ventas y en este sí puedes emitir facturas. Es un poco más completo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuánto se paga aquí? ¿Cuánto vas a pagar? Aparte del impuesto general a la venta, que ya todos sabemos que es 18%, el impuesto de renta, en el otro pagabas, en el anterior que hemos visto, ¿cuánto pagaban? A ver, 20 y 50 soles, ¿se acuerdan, no? Ya les iba a abrir los micros para que me digan, pero bueno, mejor sigo hablando. Es 1.5% de los ingresos netos mensuales. Tú vas a poder ver que en el régimen general, más adelante vas a ver que es alrededor de 30% al año, ¿no? Lo que vendría a ser más o menos de manera mensual un poquito más que 1.5, ¿no? Entonces, digamos que es un régimen, se supone más favorable, ¿no? Como habíamos dicho, este régimen es mensual y lo tienen que pagar de acuerdo al cronograma de actividades. Siguiente, por favor. El régimen tan esperado, el régimen MIPE, y vamos a hablar un poquito del REMIPE también, que no está aquí, pero que les voy a decir qué es para que tengan conocimiento también. Y el régimen tributario de la MIPE es un régimen creado especialmente para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de promover su crecimiento, brindándoles condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. Uno de los requisitos para estar en este régimen, que también es requisito para inscribirse en el REMIPE, que es el registro de micro y pequeñas empresas. El registro de micro y pequeñas empresas lo hace el Ministerio de Trabajo, y uno de los requisitos es que tus ingresos netos no superen 2.700 UIT. Ahí está el monto, como lo pueden ver en pantalla, del ejercicio anual, ¿no? Estamos hablando del ejercicio anual. En este régimen hay pagos a cuentas mensuales que puedes hacer y también hay declaración anual. Y también se puede emitir todos los comprobantes de pago, boletas, facturas, tickets, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuánto se paga? La pregunta. Tú al crear tu empresa tienes que analizar varias cosas. No es fácil la formalización, por eso es que el 70% de personas en nuestro país es informal, pero sin embargo, ¿cuál es la ventaja de formalizarte? Que tú puedes, uno, acceder a beneficios con el Estado, puedes acceder además a empresas más formales, porque una empresa que no es formal no va a poder competir, no va a poder entrar a competir con compras con el Estado, por ejemplo, no va a poder competir pues a venderle de repente a empresas más grandes, porque siempre te van a pedir pues la documentación legal necesaria, ¿no? Siempre te van a pedir una factura de venta, siempre te van a pedir el representante legal de tu empresa para poder firmar un contrato, porque si no, ¿contra qué también ellos se avalan, no? ¿Contra quién van a poder ir si es que tú no les cumples o si no se cumple con lo pactado en el contrato? Entonces, aquí hemos visto que hay una ligera ventaja a diferencia del pago anterior, que vendría a ser que aquí si tus ingresos netos no son mayores a 300 UITs, vas a pagar solo el 1%, lo que te va a generar una ligera, como decía, ventaja frente al régimen anterior que hablaba de frente de 1.5% de tus ingresos a pagar, ¿no? Entonces, esto es igual si es que superas las 300 UITs, que en el régimen anterior se vuelve igual 1.5, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora, creo que del régimen. Seguimos con esto. ¿Se presenta declaración anual? Sí. ¿Con cuál se paga una regularización del impuesto equivalente, ya sea al tramo de la ganancia? Es un poquito más técnico, en realidad, más contable. Respecto a hasta 15 UITs pagas una sobreganancia, que es
sobre la utilidad neta, 10%, y si es más de 15 UITs, 29.5. Siguiente, por favor. Dame un segundo, por favor, que... Sí, creo que todavía me faltan un par de diapositivas, si no me Sí, equivoco. sí, sí, sí. Un segundito que... Em, esta es... No, esta es la última. Esta es la última que tengo Ah, aquí. vale, entonces lo que me faltaba era el tema de, seguramente no estaba ahí, sobre el... No lo veo. Si es que tú lo tienes ahí en una presentación, te doy la Ya, opción pero para que... es rapidito igual. Les hablo del tema del régimen general, que es Ujú. para todas las demás empresas, inclusive las empresas grandes o pequeñas se pueden acoger, siempre y cuando la diferenciación con este régimen general va a ser que tu impuesto a la renta va a ser a través de una declaración anual, ya no mensual. Puedes hacer adelantos. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Ah, ya, vale. Entonces te decía que van a hacer adelantos por determinadas cantidades mensuales, pero que al final van a hacer un calce anual, y el impuesto aquí es en promedio 30% de acuerdo a tus ingresos. Pero aquí en este régimen general la cosa es mucho más exacta. ¿Por qué? Porque va a ser de tus ganancias netas, o sea, no te van a hacer pagar de manera general como en algunos regímenes que hemos visto anteriormente, sino solo de lo que efectivamente tú ganas. Vas a descontar lo que compras, lo que vendes, tus ingresos, tus egresos, y de esta diferenciación que existe vas a pagar de acuerdo a cada monto, porque también hay unos cuadros de régimen, ¿no? Básicamente es eso en cuanto a los regímenes. Yo quería decirles aquí de manera final, para ir terminando con la exposición, que eh, ya les venía hablando, la informalidad en mi país es grande y se entiende muchas veces porque una cosa es hablarlo y decirlo, oye, formalízate, haz esto, pero otra cosa es ir a la cancha y en la realidad cuando uno mismo ha pasado, por ejemplo, que llenar una declaración jurada nacional no es nada fácil y siempre tenías que buscar un contador, siempre tenías que buscar un abogado, pero yo creo que el camino hacia la formalización es, uno, que comprendamos nosotros como ciudadanos que es necesario para crecer como personas, pero crecer como país también. Y dos, que es necesario que el sistema, y ahí sí tienen que ver las autoridades, se simplifique de una manera tal que formalizarse no sea engorroso, que formalizarse y pagar tus tributos no sea una cosa de un dolor de cabeza, como decían algunas personas que en algunos lugares que hemos compartido este tipo de charlas es, yo no me formalizo porque las finales nos exigen tanto a los formales que mejor prefiero ser informal. Pero no, no es la realidad así. Creo que los nuevos políticos, por ejemplo, ahora están viendo que es mejor darle facilidades, tributación cero, por ejemplo, a los emprendedores para que se formalicen precisamente y haya más campo de acción por parte de ellos, que tengan un respiro para que puedan ser formales y ayudarles, guiarles en sus procesos. No es fácil. Ahora, ustedes, si quieren pensar en grande, como se debería hacer siempre, como menciono yo, tienes la idea, tienes la semillita, pero esa semillita potenciala y ve de acá a 10, 15 años, tú dices, ahora yo quiero vender polos deportivos, por ejemplo, que se me ocurre lo más común que se me ocurre en este momento. Pero date la idea en que tú no solo quieres vender polos, sino tú quieres ser el mejor del país, el mejor del mundo, ¿por qué no? Exportar polos de la mejor calidad, polos deportivos para toda Sudamérica, para toda Norteamérica, para toda Europa. Entonces, solo visionando en grande vas a poder conseguir ser grande. Y el primer paso para visionar en grande es formalizar. Porque si no te formalizas, sencillamente no existe. No hay manera de hacer convenios contigo, no hay manera de hacer algunas actividades con,
contigo y con tu idea de empresa o con tu actividad empresarial. Por otro lado, quería mencionar, sí, justo al principio habló el presidente mencionando de que hay algunos convenios que te facilitan estos pasos, estos trámites, sobre todo con el Ministerio de la Producción. Ellos tienen una oficina en donde te ayudan a hacer empresas bases, empresas fáciles, empresas típicas, que tienen convenios además con notarías y te cobran un monto más cómodo, digamos, de lo que te podría costar hacer tú el proceso solo, ¿no? No es que no te van a cobrar, no es que te lo van a hacer gratis, pero te van a hacer bastante más cómodo de lo que te va a costar si vas de frente a una notaría a formalizar tu empresa, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo doy pase a sus preguntas y les agradezco por haberme aguantado estos casi 50 minutos, creo que me pasé mucho el tiempo, pero he tratado de ser clara y concisa en los puntos en los que ustedes pues me han pedido tocar esta noche, ¿no? Muchas Ujú. gracias. Ok, Araceli, muchas gracias. Este espacio que viene es para las preguntas y quisiera comenzar con una que probablemente muchos se hacen y apareció en el chat, ¿no? Nos dicen, las escuelas o academias de fútbol, ¿en qué categoría les corresponde cuando hablaste de la tercera, cuarta, quinta? Y yo también sumaría a eso, ¿cuál es la personería jurídica que corresponde o sería una persona natural? A ver si más o Claro, mira, menos con eso. las academias de fútbol tendríamos que distinguir primero si son la voluntad de un solo, de una sola persona o de varias personas, para poder saber si va a ser una persona natural con RUC o si va a poder ser una EIR nada más. Ahora, yo no la veo a una academia de fútbol como una persona natural con RUC. ¿Por qué? Porque no va a faltar de repente un colegio que te diga, oye, yo quiero que tu academia, mis alumnos vayan todas las tardes, 3 veces por semana y tú les des clases. Entonces, si vas a tener ese tipo de manejo, definitivamente el colegio que te contrata te va a decir, discúlpame, me tu factura para que puedas deducir mis gastos, ¿no? Entonces, como persona natural, no vas a tener ese manejo. A no ser que tú te quieras limitar, pues, en una academia a brindar simplemente a personas naturales que solo te van a pedir boleta y nada más, ¿no? Pero aún así, yo creo que lo ideal sería que empiecen por el tema de una EIRL. Ahora, si son 2 o 3 profesores que se juntan o directores técnicos que se juntan para armar una cosa un poco más grande, ya una SRL o una SAT propiamente dicha. ¿Cuál régimen tributario te vas a coger? Que me imagino que eso también les estaba incluyendo en la pregunta, ¿no? El régimen tributario va a depender de tu facturación mensual. Acuérdate que tú puedes migrar de regímenes tributarios de acuerdo al crecimiento de tu empresa. De repente podrías empezar en un régimen especial o un régimen simplificado y luego ir migrando de acuerdo al crecimiento de tu empresa. Yo les he mostrado ahí unos cuadritos en los que la tributación y el régimen tributario va a depender de sus ingresos y van a tener que evaluar pues el estimado de ingreso mensual para que ustedes puedan adherirse a un régimen. Si no, se ponen en el más bajito y después al año siguiente pueden cambiar por otro o cambiar a mediados del año y acogerse al próximo régimen, ¿no? Ok, conforme. Nos escribían ahí también cuál es la que recomiendas, pero creo que con toda esta pauta ya nos has dado muchas pistas. Quisiera invitar a los que quieran hacer las preguntas a través del micro, ¿sí? Levanten la mano. De repente pueden levantar la mano mirando los que tienen la cámara prendida. Alcides, ¿sí? Muy bien. Estoy aquí activando tu Buenas micro. noches. Listo. Sí, buenas noches a todos, en especial a la doctora. Creo que la exposición ha sido muy interesante y prácticamente nos ha desasnado cómo se constituye una empresa. Yo voy al punto de la empresa natural, quisiera recalcar algo. Bien, la doctora nos ha dicho que tiene mucho riesgo formar. Quiero poner un ejemplo de lo que pasó en Cajamarca. Al banco
como persona natural sacó un crédito, pero por alguna razón no cumplió con los pagos. Y como los bancos nunca pierden, así que el banco hizo todas las gestiones, hizo la demanda y total que el juez dictó el embargo del inmueble. Pero el señor como no entendía, defendió la casa y de tal manera que la policía la atacó y le lanzó una bomba lacrimógena que le cayó en un punto en la cabeza que lo mató. Entonces, fíjese el gran riesgo que es sacar un crédito como persona natural. Expone sus bienes, expone todo lo que pueda tener. Eso era un poco un aporte que yo ponía como ejemplo de lo que pasó en Cajamarca. Sí, muchas gracias por tu comentario, Alcides. Efectivamente, nosotros hemos empezado diciendo que este tipo de persona natural con RUC, si bien es cierto es muy sencilla, pero tiene mucho riesgo por parte de los bienes. Yo hice el ejemplo en que de repente puedes perder tu carro, puedes perder tu casa, porque no hay una separación entre la empresa y la persona natural. Efectivamente, como dice Alcides, mira, lastimosamente en ese caso real que nos está contando, es que hasta la vida perdió. Entonces, es uno de los regímenes, por un lado beneficioso, porque es fácil sacar nuestras constituciones, no estás nada, pero por otro lado la desventaja abismal pensando a futuro es increíble, ¿no? Imagínate si tú con mucho esfuerzo lo vas a comprar tu departamento aquí, haces una empresa y haces un préstamo en el banco y no te va bien, Dios no quiera, no te va bien, no puedes pagar tus cuotas, no vas a perder tu departamento por un emprendimiento, ¿no? Entonces, no es la idea, me parece muy acertado el comentario de Alcides, ya lo había dejado yo bien mencionado y espero que a todos les haya quedado claro también, ¿no? De acuerdo. Gracias, Alcides. ¿Alguna otra pregunta de los que están con cámara? Si no, pueden levantar la manito con la aplicación. Sí, buenas noches. Pedro, buenas noches. Puedo participar. Buenas noches. Adelante. Quisiera, por favor. Sí, sí, buenas noches a todos los presentes. Yo quisiera pedirle a la doctora Araceli Rebasa, por favor, si puede repetir referente al funcionamiento de las academias deportivas de fútbol de menores. ¿Cómo se puede constituir? Más o menos. Si nos puede repetir, porque ya tocó algo ese tema, pero quisiera que lo repita, por favor. No me ha quedado muy claro. Claro, Por sí, no hay favor, problema. gracias. Les decíamos que ya para crear una academia deportiva, tú tienes que tener en claro primero si va a ser un emprendimiento solo tuyo, para considerar si vas a hacer una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Como mencionó el participante anterior, Alcides, no nos convienen las personas naturales porque van a poder, de repente, si tú quieres hacer un préstamo para tu empresa, van a poder ir contra tus propios bienes. Entonces, lo ideal sería una IRL si tú estás solito en el emprendimiento. Pero si hay 2 o 3 personas que te quieren acompañar, de repente tú eres director técnico, de repente hay un preparador físico, de repente hay, no sé, pues otra profesora de gimnasia que quieren hacer todos una sola escuela, entonces lo conveniente sería una SRL o una SAC, ¿no? De acuerdo. Pedro, ¿te ayudó esta ampliación, esta explicación? Sí, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Claro. Perfecto. Mientras se animan, voy a leerte una pregunta del chat. Nos dicen, buenas noches, doctora Celi. Como MIPE, accedo al CIS y sería necesario inscribirse en REMIPE. Claro, mira, tú como MIPE te puedes inscribir en el REMIPE, no es obligatorio, pero es facultativo. ¿Por qué? Porque te da una serie de beneficios. Tú como MIPE puedes acceder a tener a tus trabajadores en el CIS de acuerdo también a los ingresos mensuales que tienen tu empresa. Entonces, para inscribirte básicamente en el REMIPE necesitas no facturar más de 1.700 UIT al año y ya te puedes considerar dentro del REMIPE. Además que tu clave SOL se encuentre activa, que es la clave que te dan en SUNAT,
para la creación de tu RUC y todas tus tramitaciones online en materia tributaria. Ahí también se hacen las declaraciones hoy en día y ahí también se emiten las facturas y las boletas el día de hoy. Entonces, la inscripción también es en línea en el Ministerio de Trabajo. La respuesta a tu pregunta es sí, te puedes inscribir, no es obligatorio, no es necesario. Eso te va a dar acceso también a una serie digamos, hay en el Estado hay una ley que dice que se le debe brindar a la micro y pequeña empresa oportunidades. Y por eso es que las empresas del Estado o las instituciones del Estado deben destinar sus contrataciones en cierto porcentaje a las empresas pequeñas, a las micro y pequeñas empresas, a las que están precisamente registradas en el REMIPE, ¿no? Que si no me equivoco es el 40% de las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, si tu norte va a ser un poco trabajar con el Estado, pues sí sería necesario que te inscribas en mayor opción, ¿no? Ahora, si tú quieres acceder a los beneficios, y en temas laborales, por ejemplo, las MIPES tienen un tratamiento especial con sus trabajadores. Entiendo que la pregunta de Henry es porque precisamente el CIS es una modalidad que solo existe para la MIPE en cuanto a trabajadores. Normalmente uno está acostumbrado a que los trabajadores entren a salud en cualquier empresa, eso es lo normal. Pero hay un tratamiento especial para las MIPES que se pueden afiliar al CIS. ¿Y qué ventaja más le da sobre esto? Que solo pagan el 50% de esta afiliación el empleador, tú como MIPE, para tus trabajadores, y el otro 50% lo asume el Estado. Ahora, hay otras ventajas adicionales también de estar inscrito en la MIPE, o en la REMIPE, perdón, que es además que tus trabajadores, por ejemplo, no vas a tener que pagar aguinaldos completos, como es en la Ley General de Trabajo, sino que vas a poder pagar a veces 50% y otras veces no están sujetos a gratificaciones. Por ejemplo, los trabajadores de empresas, de micro y pequeñas empresas, inscritas en el REMIPE. Y la ley los faculta para eso. Entonces, esas son pequeñas ventajas que hay que analizar en cada caso, como para saber si tú vas a tener trabajadores, cuántos trabajadores vas a tener. Como mínimo, creo que tienes que tener 2 trabajadores para poder ingresar a este régimen. Por ejemplo, si tu empresa no tiene trabajadores, no podrías ingresar tampoco, ¿no? Entonces, habría que tratarlo en cada uno de los temas. En este tipo de empresas, también digo, en este sistema, en las MIPES no están obligadas hasta cierta cantidad, no están obligadas a, por ejemplo, pagar compensación por tiempo de servicio, y no están obligadas. En cambio, en las empresas de manera general, sí están obligadas todas, ¿no? Pero tienen sus limitantes, habría que analizar tipo de empresa, trabajadores, cuántos vas a tener, y tu facturación mensual, que es muy importante. De acuerdo, gracias. Tengo otra pregunta más en el chat, de ahí ya pasamos a los que quieren abrir el micro. Nos dicen, bueno, Walker nos dice, yo tengo RUC y entrego factura. He trabajado en municipalidades y no tuve problemas. Esto creo que es más un comentario que una pregunta, ¿no? Quizás, Claro. ¿sí? Que de repente desde su experiencia Lo que pasa es le ha que también funcionado. entiendan que ahí estábamos viendo que hay diversos tipos de, no solo de personas jurídicas, sino también de tratamientos del RUC, ¿no? Que es el tema de SUNAT. Entiendo como comentario que él trabaja para una municipalidad y que puede emitir o entregar facturas, ¿no? Pues habría que ver qué tipo de persona jurídica es él y cómo así entregar las facturas, pero sí se puede, ¿no? Claramente se puede. Conforme. Ahora sí, ¿alguien va a abrir su micro? ¿O levanta la mano? Bueno, mientras se van animando, yo tengo una pregunta. Recuerdo que en algún momento hubo, no sé si era un régimen en el cual había ciertas, no sé si el nombre es empresas, que eran receptoras de donaciones, ¿no? Y quien hacía la donación tenía ciertos beneficios tributarios. ¿Ese esquema todavía funciona? ¿Se adaptaría, digamos, a una academia de fútbol, por ejemplo?
Sí, todavía hay compensaciones por diversas, por ejemplo, las universidades reciben cierto tratamiento especial porque ellos tienen que, las privadas, me refiero a que también son empresas, que tienen que reinvertir en educación. Entonces, si ellos demuestran que hacen charlas o que hacen determinadas actividades dirigidas a invertir en educación, ellos tienen un beneficio tributario que les permite reducir sus impuestos, ¿no? Así también hay el conocido ahora el tratamiento de obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? Las obras por impuesto lo usan mucho las empresas grandes, bancos, no ocurren mineras, cosas así, en donde hacen una obra en la localidad en que desarrollan su actividad, un colegio, una posta, y no es que lo hacen de buena gente, sino porque esa obra la cuantifican y eso les va a retribuir una especie de menor, una disminución en su impuesto, ya sea anual o mensual. Sí, conforme. Entonces sí existe. Esto último que tú mencionas forma parte de los planes de acción de las empresas grandes y en sus áreas de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos varios colegas que están en provincia y quizás cerca, no sé, de que algún... podían exigir, ¿no? Pero más que exigir, llegar a un acuerdo. La palabra no es exigir, sino que le conviene al empresariado, porque va a estar, digamos que con proyección social favorable, que muchas empresas le conviene. O sea, de repente ustedes como dentro de sus actividades quieren tener, no sé, pues un coliseo, ¿no? Se me ocurre, o una cancha deportivas, ¿no? Entonces, en vez de pedirle y tocarle la puerta al municipio, al gobierno regional, pucha, toca la puerta al privado, dile, construye y yo te ayudo a hacer el camino para que eso te lo devuelvan en impuestos, porque eso es más o menos en simplificado, lo que hacen es el monto que invertido se lo devuelven a través de no pago de impuestos. Ok, interesante. ¿Tenemos más preguntas? Sí, buenas noches. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, primero buenas noches con todos los colegas y agradecer a la señorita. Como dijo el profe Alcides, nos está desasnando. Y es bueno, ¿no? Nosotros los que paramos más en el fútbol y estar también en estos temas que son muy importantes, ya que nosotros contamos con academias o tal vez queremos crear otro tipo de empresa. Mi pregunta iba por tu lado también. El tema que yo personalmente quiero crear un CAR, que es un centro de alto rendimiento, en la cual nosotros con chicos con talento se les va a becar. Ellos no van a pagar y este es un proyecto a largo plazo, 1, 2, 3, 4 años. Entonces, iba por ahí más o menos el tema. Entonces, yo si voy a brindar ese apoyo, porque es un apoyo como social, también van a haber chicos que van a pagar. Entonces, ¿yo cómo puedo tener ese beneficio de esos chicos que no van a pagar? Y como usted dijo, voy a tocar las puertas a empresas privadas y eso de verdad que me ayudó bastante lo que usted habló, en la inversión que ellos pueden hacer en el CAR que yo pueda crear y beneficiarme de ese lado, ¿no? Eso sería todo. Bien, a ver, habría que primero ver el tipo de actividad que vas a desarrollar y hacer un plan, como bien dices tú, en que se cuantifique en cuántos beneficiarios va a tener, qué beneficiarios van a hacer. Y de repente a ti no, seguramente no te van a dar obras por impuesto, porque como su nombre lo dice, es solo para obras, no para servicios, que me imagino que tú vas a vender, formación, ¿no? Formación de chicos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí puedes hacer es alianzas ya sea con públicos o con privados, en tu caso sí, porque estás brindando una reinversión en la educación de los chicos, ¿no? Me imagino que en el Minedu, por ejemplo, debe haber algunas alternativas para este tipo de emprendimiento, ¿no? Habría que analizarlo más, yo igual les voy a dejar ahí mi correíto al final para ver en cada caso en específico si se puede lograr algo y también aclararles un poco más el panorama. Conforme. Gracias. George Salcedo levantó la ¿Qué tal? mano. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? está? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta.
Bueno, estoy en un emprendimiento de academias deportivas, ¿ya? Si bien es cierto, hay por el momento un promedio de 60 niños, ¿no? Que están empezando y que vamos a empezar también en otro distrito. Sin embargo, mi consulta va por el tema de la marca y el logo, ¿no? En un principio, para yo conseguir la marca y el logo y que sea mío nada más y que no aparezca en otro lugar, ¿no? Cuando yo ya lo tenga, de repente como o un prestigio, ¿no? O que la gente lo conozca, puedan tomar ese nombre, tendría que formalizarlo, teniendo un RUC y todo, pero desde ese momento tendría que yo empezar a tributar o de qué depende, porque en principio, bueno, no, a los niños que participan no se les genera ningún comprobante de pago, ¿no? Entonces quería saber más o menos por dónde iba ahí y qué me conviene, porque al principio los ingresos no son considerables, pero me interesa bastante el tema de la marca y el logo, ¿no? Para un proyecto futuro, ¿no? Para pensar de que esto va a crecer, ¿no? En un futuro. Claro, te comprendo. Mira, hay que separar ahí hay que deslindar un poco el tema de la marca y el logo, que se ve en Indecopy, que lo puedes hacer de manera paralela, pero siempre desde la formalidad ya de tu empresa. O sea, si tu empresa se llama, no sé, pues Bembos, por ponerle un nombre, y quieres hacerle grabar ese nombre y grabar el dibujito, el sándwich que tiene Bembos y los colores, o sea, primero te tienes que crear como empresa, que se llame Bembos. Para eso tienes que constituir tu empresa. Desde que constituyes tu empresa y sacas tu RUT, evidentemente tienes que empezar a declarar tus tributos. Si tú no tienes ingresos, puedes declarar 0,0, no hay problema, no pagas nada, pero sí lo tienes que declarar. Y el trámite del logo y del nombre se hace en Indecopy, hay unos pasos a seguir, unos requerimientos que se tiene que realizar, ¿no? Pero las dos cosas en simultáneo, digamos. Gracias. Muy bien. John, te veo levantar tímidamente. No, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Adelante. doctora? ¿Cómo Con estás? todo. Retomando el tema sobre la ayuda que nos puede brindar el sector privado, en ese aspecto, si tengo una empresa SAC, ¿me puedo pedir esa ayuda a la empresa o solamente a la empresa privada o solamente es para municipios, el Estado? No le logré captar muy bien, disculpen. No, sí, definitivamente la ayuda que viene el privado tiene que ser para que vaya a terminar en manos de el público, ¿no? O sea, de la empresa pública. Por ejemplo, o sea, si yo quiero hacer un colegio, no va a ser para darte a ti como empresa, sino va a ser un colegio para la comunidad. ¿Y quién administra la comunidad? El gobierno regional o el municipio correspondiente, ¿no? Entonces, eh, evidentemente estas son alianzas que se tienen que hacer con la región o con el municipio provincial o distrital. Pero Correcto, y tú en el puedes hacer caso, una alianza en tripartita ahí, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué te va a convenir a ti? De repente ya el empresario construye el local y tú brindas el servicio de entrenamiento, de actividades. Entonces, le dices al empresario y el municipio, ¿en qué se beneficia? Que va a tener pues el cachelo, decir, ya en mi gestión se ha hecho este local, ¿no? Aunque no lo haya hecho el municipio, sino una empresa privada X, ¿no? Pero pueden hacer ahí un convenio en tripartita, como te decía, los tres a la vez, entre el Estado, el privado que va a construir local y tú que vas a brindar el servicio que se va a realizar dentro de ese local, ¿no? Correcto, pero y luego, bueno, ya en el sector privado también se pueden hacer alianzas, ¿no? Con empresas y por decir Sí, para la también, claro. construcción de un complejo deportivo y no sé, a lo mejor se llega a coger el 5% la empresa privada, Por supuesto que sí, en el ¿no? privado no hay limitación, no hay limitación. Ah, correcto, correcto. Muy agradecido, gracias. Gracias a ti, John. Gracias, John. Roger, buenas noches. Adelante. Hola,
Hola, Sí. John, buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta te la puse por el interno, sobre Oh, si la... Pero no te preocupes, como buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Roger, ¿no? Sí, quería saber, no me quedó muy claro lo del logo. Lo del logo es por Indecopy. Sí, o sea, la patente para el logo y el nombre, que no significa esto que es la creación del nombre, porque tú creas tu empresa con un nombre en registros públicos, Sí, pero para que ese nombre solo sea tuyo y ese logo, la ujú, figurita, digamos, con la que vas a claro. identificar tu empresa, solo sea tuya y nadie más la puede utilizar, ese trámite sí se realiza en el INDECO. Ok, o sea, en registros públicos puedo hacer también el registro del logo y a la vez tengo que hacerlo en Indecopy también. ¿Es así? O sea, son cosas distintas. En registros públicos no Ah, se registra logo para empezar. En ok, registros públicos ok, se ok. registra nombre nada más. Pero ese nombre es para fines netamente de formalidad. Ahora, lo que tú vas a hacer en el Indecopy es para que nadie más pueda usar tu logo como tal. O sea, el Perfecto. color, el diseño, el tipo de letra. O sea, el logo está considerado como que, digamos, ¿no? Acá tengo el logo de Star Wars, ¿no? Claro. Esa forma nadie más la puede usar. Entonces, para presentar tu solicitud en Indecopy te van a pedir tamaño de letra, identificación, color, etcétera, cosa que no te piden en registro público. En registro público tú nada más vas y dices, yo quiero llamarme Star Wars y nada más. Ok. Y no importa si lo escribo al derecho, al revés, por encima, con letras negras, con letras amarillas, ¿no? Entonces, el logo es otra cosa, es más lo visual, ¿no? Tiene que ver más con lo visual. Claro, claro. No, perfecto, porque bueno, la marca o la empresa va a registrar generalmente con un logo, ¿no? Claro, Entonces, es sí. Las importante. empresas grandes registran sus patentes de logos bastante seguido, ¿no? Para que nadie vaya y pueda usarlo después, porque Claro, es vende también, importante, porque es el logo importante. vende. Por supuesto. Muchas gracias. Aclarado bueno, Gracias, la Roger. duda. Gracias a ti. No, a gracias. ti, buenas noches. Muy amable. Estaba en espera Henry Ortiz. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, está en el bus, Henry, todavía. Está en todas partes. No, ya llegué a mi casa, un pequeño aseo, de salir porque tenía que ir Omnipotente. al edificio. Así estoy caminando ahorita. Doctora, yo agradezco a cada uno de los participantes por sus preguntas también. Saludos, compañeros. Qué bueno verlo así desde todo el tiempo. Un abrazo, así esa distancia. Mi pregunta va más que Uy, se me fue. No lo escucho. Se ¿Tú subió lo al tren, escuchas? creo, nuestro Henry Ortiz. Sí, se nos ¿Tú ha lo congelado escuchas? Henry. Todavía no No, lo escucho. no, no, no. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo. el drama, ¿no? El drama viene porque muchas veces después de la interpelación y la censura. Ok. Bueno, mientras se reconecta Henry. Analizarlas y Ah, esto está. perdería beneficios, más o menos es mi pregunta. Discúlpanos, Henry, pero no hemos escuchado nada más que esta es mi pregunta. Se cortó Henry la comunicación cuando nos quedamos ahí en ascuas con tu pregunta. Uy, parece Ya no que importa, le dices a perdimos Henry la que me conexión. llame nomás. No te preocupes. George Salcedo volvió a levantar la mano. George, ¿es otra pregunta adicional? Sí, sí, una pregunta adicional. La primera es si sabe más o menos cuánto cuesta No el sé registro en si se me Indecopy para el escuchó, se me tema cortó, creo. del logo, ¿no? Y de la marca. Y la segunda pregunta, si hay un plazo máximo para una EIRL para tributar con monto cero. Si hay un plazo máximo y no sé, no sé, de 1 año, 2 años, no sé si el Estado te pone, ¿no?, un plazo máximo para que puedas tributar cero. Y de ahí te hacen de repente, no sé, te hacen pasar a otro nivel o tienes que pagar, no sé. Gracias.
Sí, respecto a tu pregunta del Indecopi, no tengo el monto exacto, tampoco el porcentaje que se tenga que hacer. Yo entiendo que es una solicitud sin costo, pero tendría que revisarlo definitivamente, porque no está en mi cabeza, tampoco es mi día a día, te diré, sinceramente. Sin embargo, a cuenta de revisión, después ustedes pueden poner la respuesta en sus redes internas y lo estaría consultando en la semana. Ahora, respecto a la facturación cero, yo lo mencioné como algo que nuestros legisladores lo han venido mencionando para realizar. Todavía no es una realidad. Todas las MIPES, por más chiquitas que sea, algo pagan, aunque sea poquito, pero pagan. Y la intención es que en algún momento pues no paguen 1, 2 o 3 años, como bien decía yo, ¿no? Pero no, en este momento sí se paga. Aunque sea lo mínimo que hemos visto que se puede pagar son 20 soles mensuales, y aunque sea eso, se paga. River Pacheco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero, para felicitarles y agradecerles por este espacio y a la doctora por todo lo que nos viene brindando hasta el momento. Son varios aspectos que quisiera, ojalá, de acuerdo a su alcance, pueda ayudarnos. Uno, referente a los clubes deportivos. Por ejemplo, cuando uno es un club deportivo de fútbol amateur, va en busca de apoyo económico a una cierta empresa. Pero no sé si en este sentido nos puede apoyar o si tiene alguna información. Por ejemplo, creo que en la ley, hasta ahora todavía no lo he ubicado, si una empresa puede apoyar a un club deportivo, a un equipo deportivo, sin necesidad o, ¿cómo le digo? Para que no pague a la SUNAT. O sea, yo dejo de pagar a la SUNAT indicando que estoy apoyando a este club deportivo o estoy apoyando al deporte. Entonces, no sé qué régimen es ese para poder ir nosotros tocar la puerta en este caso, de las empresas y poder apoyar a través de los contadores o las personas que están a cargo y poder ver ese aspecto y puedan apoyar las empresas a los clubes deportivos, porque creo hay una ley, no sé si seguirá actualizada o si seguirá, continúa. Entonces no sé si tiene alguna información. Y lo otro es, la segunda pregunta es, ¿qué me convendría a mí? Porque de un tiempo a esta parte, lamentablemente el IPD y las instituciones deportivas no nos tienen informados de este aspecto que es bien importante. Quieren que nos formalicemos, pero no nos dan las pautas para podernos formalizar. No nos dan el camino para podernos formalizar. Entonces, ¿qué convendría a mí si yo hacer una academia deportiva o escuela deportiva o un club deportivo? Porque la gran mayoría, por ejemplo, ahora en el fútbol nacional, ya la mayoría en Liga 1 les están pidiendo que tienen que ser sociedad anónima y empresas. Antes no eran empresas, antes eran de la población. En el caso, por ejemplo, de Cienciano, ¿no? Antes, incluso cuando llega a ser campeón de la Sudamericana, era de una junta directiva que representaba a la ciudad. Entonces, ya con esos problemas económicos que ha tenido con la SUNAT y una serie de cosas que ahora ha pasado la SUNAT, que tiene parte socio del Club Cienciano, ha tenido que tener, hay personas que están como socias que están a cargo del Club Cienciano. Entonces, nosotros, por ejemplo, si yo quisiera formar esto de la academia o un club deportivo, ¿qué diferencia habría si es un club deportivo o una academia? ¿O no habría ningún inconveniente? Eso más que todo, y gracias por la respuesta. Saludos desde Cusco. Muchas gracias por la pregunta, Rider, y saludos a Cusco también. Bien, respecto a las donaciones, las empresas sí pueden generar donaciones y eso les va a contribuir en un rédito efectivo en tributos, pero tienen que
focalizarlo bien en el tema cultural y deportivo. O sea, la ley dice cultural y deportivo, pero no especifica. O sea, ahora, entiendo que estas donaciones no pueden ir a clubes privados, porque estamos hablando que son los clubes empresas privadas, ¿no? Tienen que ir a entes públicos. Sin embargo, sí hay un cierto beneficio por aportar en la educación, la cultura y el deporte, ¿no? Por otro lado, otra de tus preguntas era ¿qué te conviene a ti? O sea, más allá de lo que te conviene como fachada, club, me decías tú, academia, u otro nombre que me dabas, estos tres pueden ser empresas, estos tres pueden ser EIRLs, empresas individuales, pueden ser SRLs, porque a las finales la denominación que tú le des es una cosa y la constitución que tú le des es otra. Por ejemplo, yo puedo ser la empresa denominada Club Cusco, y puedo ser una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, o puedo ser una SRL, una sociedad de acuerdo al número de personas que quieran asociarse en este emprendimiento. Independientemente de si tú me llames Club Cusco, o me llames Academia de Fútbol de Cusco, o me llames, no sé qué otro nombre me habías mencionado, además de Academia y Club, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es el nombre y otra cosa es la formalidad jurídica que le des. Como hemos visto, en nuestro ordenamiento jurídico no existe como persona jurídica formalizar el club, la academia, el colegio. Por ejemplo, para generalizar, ¿no? Si yo pongo una academia no de fútbol, sino de danza, termino siendo una empresa siempre. Si pongo un colegio privado, termino siendo una empresa. Y esa empresa tiene que ser una EIRL, si es de un individual personal, de una iniciativa personal, o una sociedad de más de dos para crear una SRL o una SAC. Todas finalmente van a ser empresas de estas características, al margen de que me llame yo colegio, me llame academia o me llame club. ¿Me entendiste más o menos? Sí, gracias. Perfecto. Aquí. Y ahora sí, pasamos con Henry Ortiz para que nos pueda hacer la pregunta, que hace un momento se cortó, ya creo que está mejor instalado. Henry. Sí, ya estoy en casa ya. Ya estoy a un paso de dormir. Doctora, más que todo era una forma de animar a mis colegas en cuanto a la formalización. Porque si bien es cierto, la informalidad no solamente está en este campo deportivo, sino en diferentes, y el gobierno ha dado... Sí, y entonces, en ese sentido, el gran problema de la informalidad es lo engorroso que es hacer la documentación, el ir, el trámite, el tiempo y todo lo que conlleva. Yo quería preguntar, ¿FEDITEC como institución, como federación, puede tener, digamos, una oficina donde pueda canalizarlo y representar también en esa área para poder formalizar a los que quieran formar su club como MIPE deportiva, entendiéndose que pueden ser 3 profesores, cada uno puede aportar, qué sé yo, determinado capital, y entre los 3 forman su empresa, pero esto no los va a limitar en su actuar, sino al contrario van a ser favorecidos con los beneficios de la MIPE. En ese sentido quería su respuesta, doctora. Sí, claro. Yo creo que la participación de FEDITEC es importantísima. ¿Por qué? Porque él puede generar convenios inclusive con notarías, por ejemplo. Entonces, si tú vas solito a una notaría te va a cobrar, por decir un monto, 1.000 soles por hacer tu empresa. Ahora, si tú vas como FEDITEC y le dices, no sé, pues yo te voy a traer siempre un paquete de gente mensual o anual que va a inscribirse solo en tu notaría, la notaría no te va a cobrar 1.000 y de repente te va a cobrar 500. Eso se llama actuar en cooperatividad o en cooperativas. Y eso es lo lindo, además de un tema amplio, que son las famosas cooperativas.
cuando ustedes, por ejemplo, arman una empresa y por decir se van a dedicar, no sé, pues me encanta el ejemplo de los polos, a hacer polos. Si yo como una empresa voy a comprar algodón para hacer polos, todos son ejemplos, ¿ah? Puede ser cualquier cosa. Si voy a comprar algodón como solito, me va a salir a 10.000 soles en la rafa. En cambio, si compro entre 10 o entre todo el Perú una sola compra, me va a salir costo pues aminorado a cero, ¿no? Entonces, ahí la participación de FEDITEF sería muy interesante. ¿Cómo? Primero, organizándose ustedes qué tipos de convenios pueden realizar. Acercarse también a Produce para ver qué tipo de emprendimientos están ellos buscando o apoyando para que ustedes puedan entrar y puedan compartir con sus socios. Además, buenísima la idea de tener formatos base de repente en una oficina en la que ustedes en FEDITEF mejor se les acomode, de tener formatos base para los pasos o el paso a paso de las inscripciones, de las minutas, de todos los temas, ¿no? Así uno, ya todo es más ligero, más rápido, y dos, el costo se aminora pues increíblemente, ¿no? Entonces sería una interesante alternativa y no hay limitante para ello, al contrario, yo considero que los beneficios serían múltiples. Ok, muchas gracias, Henry, por Gracias, la doctora. pregunta. Creo que ya vamos cerrando porque estamos, creo que dentro de la hora. Y si hubiera alguna consulta adicional, sí, pero ya nos toca dormir. No, igual yo te había dicho que les voy a dejar mi correo, Así tú ya es. tienes el PPT, lo puedes compartir, y cualquier consulta me la hacen llegar, y yo se las voy a estar respondiendo sin ningún problema. Martín, ¿se me permites un minuto, por favor? Sí, George, claro. Sí. Bueno, primero agradecer a la doctora Celi por este banquete de información que nos ha brindado. La verdad, muy enriquecedor. Dicho sea de paso, colegas, todos acá presentes, la doctora Celi nos viene acompañando desde un inicio para la formación de esta institución, por lo tanto le debemos mucho a ella. Y bueno, y a su predisposición para apoyarnos también en todo lo que respecta a capacitaciones y siempre estar enriqueciéndonos de temas relevantes a nuestro crecimiento, es muy importante desde ya. Entonces, doctora Celi, en nombre de toda la Federación Peruana de Directores Técnicos, le agradecemos de corazón. Usted siempre es bienvenida, esa es su casa. Y segundo, bueno, agradecer a todos los colegas por su puntualidad, por su participación. Veo mucha voluntad de ustedes por crecer. Eso me da también a mí mucho ímpetu para poder seguir apoyando esta causa. Y bueno, nada, decir que ha sido una noche, bueno, excelente. Veo ahí a los colegas, Dorita, Martín, Henry. Es que nada, creo que ha sido una gran noche. Les agradezco a todos por su participación. Y doctora, como le digo, acá, bueno, la doctora no me deja mentir, estamos, como se dice coloquialmente, estamos a punto de parir FEDITEF. Estamos a punto de que nos entreguen la partida de nacimiento de FEDITEF, ¿correcto, doctora? Ya falta poco. Sí. Más bien, gracias a ti, George, como dice Jorge, por la invitación. Sí, sinceramente ya me siento parte de FEDITEF, porque como bien lo decías, hemos estado artículo por artículo redactando su constitución. Grosa tarea, sobre todo porque yo en el ámbito deportivo pues no estoy muy vinculada, y con ustedes cada día estoy más enfocada en buscar información respecto a leyes que beneficien su actividad, precisamente por esta interacción que hemos tenido. Les agradezco. Cualquier consulta, ya les dejé escrito mi correo adicional para que ustedes puedan realizarla. Yo las voy a contestar con mucho gusto, y siempre estamos pues trabajando en la mano de sus dirigentes. Apóyense, lo que yo siempre les he recomendado desde un principio es la unión hace la fuerza. Piensen en cooperatividad cuando vayan a emprender lo mismo. Al principio no va a ser fácil, pero si se juntan y lo hacen de manera conjunta, va a ser mucho más gratificante y los resultados van a ser mejores también. Amén. Muchas gracias. Para despedirnos, invito a los participantes a abrir sus cámaras, colegas,
La fotito. Y nos tomamos Pénense, por favor. la foto de rigor. Uy, yo ni me peinaba, ya no importa. No se preocupe, doctora. Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gracias. Listo. Excelente. Que tengan muy buenas noches a todos. Buenas Hasta noches, luego. Buenas cuídense, noches. gracias. Hasta luego, Omar. Hasta Gracias luego, por Henry. todo. Chao, chao, Edwin. Chao. Buenas Gracias. noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, colegas. Bendiciones para todos. Cuídate. Cuídense, por favor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Cuídense. Cuídense. Chao, un gusto. Gracias con todo. Desde Madre de Dios. Buenas noches. Chao. Chao, chao, chao. Cuídense. Gracias, Dora, por la invitación. ¡Ah, Chiclayo! Yanabel, cuídate. Chao. Has traído Chao, amiga. a medio Perú, Dorita. Muy bien, Dorita. Somos directores técnicos, entrenadores de fútbol. Parece No, muy bien. no, bueno, entrenadora de fútbol no. Sí, Yo fui ya la, pronto. Van a ver la meto por la ahí. primera presidenta de fútbol femenino en Lambayeque. Ah, muy bien, muy bien. Fuerza Lambayeque, Chiclayo. Profesora de educación física. Amazonas, Perú. Chao, Dora. Cuídate. Todos. Nos vemos la próxima. Chao, amiga. Gracias. Cuídate, Ok. reina. Besos. Pedro, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, chicos. Dorita, Cuídense. nos vemos. Cuídate. Gracias a ti. Cuídate. Cuídense, por favor. Así es. George, cuídate. Te veo y no te veo. Hasta luego. Gracias, gracias. De verdad luego, estaba colegas. hermosísima la ponencia. Gracias. Buenaza, buenaza. Y seguimos trabajando en lo que nos compete. Nos vemos el jueves. Amazonas, Perú. También veo Cayari también por ahí. Veo a Richard Vera. Hola, Richard. A los años. Hola, Dorita. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ucayali. Muy bien. Dorita puede ser presidenta del Perú. Oh, no, tranquilo, tranquilo. Recién estoy en mis pininos. No, pero sí conozco ya todo el Perú. Muy bien. Y gracias al fútbol. Qué gusto. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, colega. Cuídate. Permiso. Chao. Chao. Gracias. Corta, ¿sí?